Ford está viniendo. Hubiéramos ido donde van a inaugurar, van a entregar los camiones, camionetas. Está lejos, ¿qué dices? ¿Ah? Está lejos, y les pregunta. ¿Dónde están yendo? Que igual bien se lleva otra vez. A la plaza de coches será también. Todos sus patitos amarillitos. Le pregunto yo. Sí, no, ya está bien. Hola, hola chicos. Hola, hola. ¿Me oyen? ¿Me notan? ¿Me sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión a TCT Perú y Fiesta Perú. Hoy día estamos aquí. Este lugar es la puerta de ingreso. Puerta de ingreso a Cochas Chico, ahí está el letrero, el arco de ingreso, allí está. Muy bonito la vista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Hoy día, ¿cómo están todos cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Con ganas, sin ganas? A ver, por aquí está cayendo un poquito de lluvia. Estamos sombreados. ¿Cómo está nuestro fiel seguidor, el carnavalero mayor? Desde Apurímac, ahí está Ángel Pacheco. Hola, hola, buen día, mi estimado Henry. Buen día, amigo Ángel. ¿Cómo estás pasando estos carnavales? Ya se acaba ya marzo. Ya se acaba marzo, ya va a comenzar temporada de clases. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día les estamos mostrando el paisaje que se tiene aquí de Cochas Chico, este ingreso para aquí. Hoy día escuchamos en el carro cuando estuvimos viniendo que va a haber inauguración de entrega de vehículos. A la comunidad campesina de Cochas Chico. Ahí estamos. A ver, Elita. Ahí estamos, a ver, comenten chicos qué les parece el paisaje. Este es Cochas Chico. Ahí está el letrero también. Pase de animales. Hasta que llueve, por eso estamos en un solo lugar. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? A ver, a compartir la transmisión. Bienvenidos, buenos días, buenos días. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy pues nos encontramos aquí en la comunidad ya cerca, la comunidad de Cochas Chico. Pues el día de hoy vinimos gracias a la familia Estrada, pues tal vez va a ser una transmisión diferente. Estamos de duelo el día de hoy, acompañando en su dolor a la familia Estrada. Pero falta nuestra hora para llegar, por eso quisimos mostrarles un poquito para conversar. ¿Cuántos de ustedes ya están listos para ir a bailar el día de hoy? Con Pumita Cazador, ya saben, nuestros compañeros van a estar regalando entradas, estén pendientes. El día de hoy sí van a regalar más de 20 entradas, así es que estén pendientes de TCT. Si aún no nos siguen, síganos y avisen también a sus familiares, ¿no? Que hoy es el gran día, que nos iremos a bailar toda la noche, más de 8 horas con Pumita Cazador. Y nuestros compañeros que están trabajando allá en la sala, pues van a hacer la transmisión para poder regalar más entradas. Ya así que estén pendientes los fanáticos, los que están aquí cerca, Huancayo, pasan la voz a sus amistades familiares. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, Ramos Kiss Pedante, saludos, buenos días. Olga Manrique, también bienvenida. Ángel Pacheco siempre está presente. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Por qué están de luz también los de Apurímac? Sabes, en esta temporada de lluvia, pues muchos accidentes están sucediendo, ¿no? Huaicos, están perdiéndose chacras, así.
pero es nada se puede hacer contra la naturaleza, pues es así parte de la naturaleza. A ver, también por aquí Luis López, está lloviendo por aquí también. ¿Ustedes de dónde nos están viendo? A ver, ¿cómo está el clima por el lugar donde están ustedes? Nosotros vinimos aquí a Cochas a hacer un trabajo diferente, pues a acompañar a la familia Estrada. Están de duelo el día de hoy ellos, pues con la pérdida de su familiar, ¿no? Y pero mientras que vayamos al lugar indicado, nosotros quisimos pasar por aquí para poder conversar un poquito con ustedes y hacerles saber que tienen que estar pendientes de nuestra transmisión. Van a seguir regalando entradas. Nuestros compañeros el día de hoy más de 20 entradas van a seguir regalando, así es. ¿Cómo está ahí Luis López también, que creo que se ganó su entrada o no? Gracias Luis, a nuestros fieles seguidores que están pendientes de nuestras transmisiones. Ahí tenemos uno de ellos, es Ángel Pacheco, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Saludos especiales para ustedes. Luis Ángel López. A ver, aquí en Lima está haciendo demasiado calor. En Lima está en full verano, ¿no? Mira, como pueden ver, nosotros estamos en este lugar, estamos Cochas. Estamos en una parte de Cochas. Aquí está lloviendo. De ahí las personas están con sombría, está lloviendo, pero aprovecho los que están allá, pues en Lima, en otros lugares, no sé. A ver, coméntenme cómo está el clima, cómo se ve, cómo la están pasando el día de hoy, fin de semana. Nos están viendo desde Lima, gracias Luis López, Ángel, Oscar hasta aquí en Polonia, Cielo del Sol. Están bien también de Polonia, nos dice. Gracias chicos, bienvenidos. Pues así es que más tarde la otra parte del equipo se van a ir a bailar y vamos a estar transmitiendo también pues todo el acontecimiento que que se vivirá el día de hoy junto a nuestro Pumita Cazador y sus guerreros, ¿no? O sus tesoros, creo que es. Si alguien me dice... Doris Almonacito Espina, no se escucha, dice. A ver, ¿es verdad? ¿No se escucha? ¿No hay audio? Luis López, gracias a ustedes chicos, gracias a todos nuestros seguidores, estamos donde estamos, seguimos creciendo, seguimos para más. ¡Ay! Acá parece que yo ahora, ¿nada? No hay buena señal chicos, disculparán, será por el tiempo también, tenemos que estar en un solo lugar, nomás sin movernos. Nos vamos para el hoyo y ya se va la señal. Ahora sí, ya. Doy salmonadita. A ver, ¿quiénes están en Huancayo? ¿Quiénes están dispuestos a ganarse su entrada? Se lo van a llevar facilito. Nuestros compañeros ya les van a indicar la dinámica. ¡Pum! Y se llevan. Ángel Pacheco, tienes que estar en aquí Huancayo. Encantado de ir todos para, pues, divertirnos, ¿no? Yolanda Manrique, saludos desde Moquegua, qué rico está en Huancayo, está lloviendo. Aquí en Huancayo está lloviendo, a veces por esta temporada de lluvia también muchos desastres naturales que está pasando, más que todo en el campo, ¿no? Los que viven a la orilla del río. Mira, por esta parte también está así, ¿ves? Así las casas por esta parte es de esta manera. Estamos en Cochas. Cochas, chicos, estamos el día de hoy, está lloviendo aquí. En esta parte siempre casi llueve, como si casi al rinconcito. Es la lluvia, pues. ¿A quiénes les gustaría que vayamos a mostrarles un poquito de los mates burilados? A ver, chicos, estamos cerquita. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo está Luis López? Gracias. Ángel Pacheco, Yolanda Manrique, saludos desde Moquegua, rico sol, ni Huancayo, lloviendo, tristeza por aquí. La tristeza nos agobia otra vez cuando se presenta el Pumita. Ahí voy con el IPS. Ya, ven nomás tu amigo Ángel, vente aquí para Huancayo. ¿Qué les parece el paisaje, amigos? Está que llueve, si no hubiésemos hecho un recorrido, por allá también está bonito. Miren, por aquí también se ve una loma, una lomada. Y tiene un paisaje bien bonito, ¿eh? Ahí también me hubiese gustado subir. Pero el clima no es muy favorable. Y si se trata de ayuda, pueden ver por aquí, ve.
Oh. Y justo jalando un auto de carrera todavía. No sé, gracias, pues también Saludos para Luis López. el día 15 de marzo nos vamos a ir también para bailar tipaki tipaki a Pampas, Tayacaja. Nos vamos a ir para allá también. Y el 24, ¿no?, de marzo nos vamos a Pasos a ver la costumbre, pues, que se hace el famoso Chaquitaquia, donde es Chacmaifaina, ¿no? Chaquitaquia, Chacmaifaina, muchos lo conocen diferentes nombres. Les vamos a mostrar, chicos, ahí. Ese es el preparado de la tierra que se realiza. Nos vamos para Pasos el 24, el 15 nos seguimos bailando en Pampas de Caja Tipaki Tipaki. ¿Quiénes se apuntan? A ver, chicos, nuestros padrinos. Ahí van a estar todos los que usan su Tipaqueros. chaquitaquia, su tuki, ¿qué más lo llaman? Las mujeres llaman, lleva, O sea, el pico, ¿no? se O le sea, dice rapacho, ahí van a estar rapacho. ¿Cuántos de ustedes tienen recuerdo, a ver, chicos, verdad, de esa chaquitaquia, ¿no? Donde es el preparado de la tierra, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar? Pues, ¿quiénes saben usar nuestras herramientas, ¿no? Lo que es el suki, ¿no? Así. Yo lo conozco el shuki, no sé cómo ustedes lo dirán a la herramienta donde volteamos la champa, la chacra. ¿Quiénes han trabajado de rapacho, ¿no? ¿Has trabajado o no tú, Luis? A ver, cuéntame. A Luis le gusta más el frío que el calor. Debe ser caluroso, por eso le gusta el frío. Creo que esta Huancablica dice, son fieles. Dice, no tienes que comprobarlo, Ángel Pacheco. A ver, ¿quién más está por aquí? Edgar Villalobos. Hola, prima, saludos para el Alberto Villegas, Clarice Reyes. Ahí está Edgar Villalobos. También desde dónde nos están viendo. Gracias, Luis. ¿Desde qué parte nos están viendo? A ver, Luis, ¿en qué parte te encuentras en estos momentos? Son fieles. Así es que están invitados, ya saben, chicos, les estamos haciendo saber dónde vamos a estar estos días. Costumbres ustedes conocen para poder ir a mostrarles las costumbres que se realiza en diferentes sitios, ¿no? De aquí de Valle de Mantaro, Huancavelica, allá Pampas, Tayacaja, Huaribamba, Colcabamba, Salcabamba, todos esos lugares estamos recorriendo poco a poco, todo el equipo, pues mostrándoles un poco de las costumbres. A ver, una pregunta, chicos, a todos los que son de Surcubamba, Huaribamba o Sirabamba, ¿qué más hay? Cochabamba, Tauribamba. ¿De ahí vienen los bambinos? ¿O no? Chicos, para los que quieran conocer aquí, a ver, cochas chicos, cochas grandes, pueden venirse con la empresa de transportes Cochas. A los más burilados, Cochas o Huaytapallana. No, también aquí está pasando la empresa Huaytapallana. Ellos te pueden llevar hasta, por aquí nos dijeron, más adelante por Cochas Grande, ahí se encuentra un lugar muy bonito, un parque de los mates burilados. Ahí para que conozcan, esté todo bonito ahí para que vean. Tal vez nos veamos tiempito nosotros también una de estas fechas y vamos a ir y a ustedes mostrarles lo que es ese bello paisaje. Pero también les recomendamos que a las personas que les gustaría conocer los mates burilados, que vengan en temporada de julio, agosto, porque en estas temporadas la lluvia es por acá casi siempre cae, ¿no? Como es Huayco. Bien, saludos, yo estoy por Caraballo, saludos Luis López, Henry Castro Palomino, saludos desde los Estados Unidos, qué bonito volver a ver de tiempo Cochas. Ahí está el paisaje, ahí están viniendo los carros, estos vienen desde Huari a Cochas. En cambio la otra empresa Cochas viene desde Atanasio, ¿no? Atanasio, 18 de agosto. Este paraguas. Y por aquí miren, vamos a ir arriba al velorio. Rosa Urbina Guamán. ¿Por qué no es como que?
¿Qué les parece el paisaje? A ver, ¿cómo está Rosa Urbina, Guamán, Fernando Enríquez? Hola, hola, saludos desde Lima. Ahora sí nos vamos hacia arriba, hacia el destino. Vamos a la familia Estrada, por allí están todos ellos de duelo. Arriba, ya lo sé. Estamos por aquí arreglando nuestro Está lloviendo, pues. paraguas, nuestra bolsa de ¿Ya viaje. no? Todo estamos arreglando. Fernando Enríquez, hola, hola. Luis López, siempre estaré fans de TCT al tanto de la transmisión. Gracias, amigos. Van a Ustedes. seguir regalando el día de hoy. Va a haber siempre regalos, sorpresas, vamos a conocer las costumbres, las cosas que se vive aquí en nuestra tierra, aquí en nuestro querido Perú, para llevarles a ustedes que se encuentran en el extranjero. Me late que por aquí no sube carro, yo estoy resbalando. Mira, aquí está lloviendo. Pues, está El la paisaje está vegetación. bonito, amigos, ¿ah? Pero los que quieran ver, miren. El paisaje sí es bonito. Pero bastante barro. Seguimos avanzando, avanzando. Antes que entre mi conversación con su nombre del duelo. Ahí en el amarillo que es, ¿no? ¿Y dónde está la mano? Conversa. Les presento a Perrísimo. Hola, hola. Ahí estamos, ve, los perritos también ahí están. Hola, hola, saludos para Diego Murat Chalco, saludos desde España. Un abrazo para ti, amigo, a todos los que están en el extranjero. Con cuidado, chicos y chicas. Ya nos hemos cansado de estar caminando. Y por acá, miren, ahí su paisaje también está bonito, ¿eh? Entonces, a la sierra, pues. La vegetación hoy día está muy bonita. Como esa Rosa Urbina, Guamán. Está lloviendo, amigos. La lluvia es lo que nos está malogrando un poco. Si no, sería más bonito para ir, subir, acercarnos a los árboles. Por allá abajo también del arco para hacia abajo. Es muy bonito el paisaje, se ve como una... Así está muy bonito. El acceso. A ver, a ver. El auto también padeciendo, está subiendo, ¿eh? A ver cómo hacemos. Están subiendo, están subiendo. Corto. 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 Así, sin cortar. Ya, amigos, se nos están haciendo el llamado. ¿Cómo estás, Armando Arias Terrazas? Buen día a todos. Ya vamos a volver con la transmisión luego de unos minutos, ¿ya? Amigos, estén atentos a todas las transmisiones. Muchas gracias. Somos TCT y Fiesta Perú.